estaban ahí los otros del programa anterior que tenían una tangana montada ahí. ¿Empezó? No. Ahí está. A ver, pero para de aquí. Para de aquí, si queréis. Un lujo teneros aquí. Sí, está bien. Bueno, hoy justo se va a ir en blanco. Sois impresionantes. No, estás bien. Pues a mí No, estás me perfecto. encantáis. ¿Qué quieres? Soy vuestra primer fan. Dios, sí. Oye, yo sí, por la compañía. Está aceptado. Yo quería ir, iba a ir a ver, Nani, ¿estás más nervioso aquí o en la parrilla? Bueno, Ah, sí, no golpeéis aquí que se oye, se escucha todo. Que es muy típico de estar así. ¡Hey! ¡Abú! Boas noites, Juan Petón. Muy buenas. A tortilla onde é hoxe? A tortilla casera. Desde Casa Marta. Casa Marta. Oye, no digas que la hice yo, por favor. Eu dan o pego, que eu levo na furgo, cando marcho na furgo dan o pego. Eu golpeo el microondas. Hoy estamos todos aquí. Hay más de 1000 motivos para todos gritamos, brincamos, la música bailamos. Es tiempo de ser feliz. Todos gritamos, brincamos, la música bailamos. Es tiempo de ser feliz. Hemos gritado, hemos gritado, hemos gritado, hemos gritado, ¡Más la llama! Que nos dejen ir, que nos dejen ir, que nos dejen ir. Ese no nos entendemos. Muy buenas noches, es jueves 12 de junio 2025. Estáis escuchando Quack FM La Coruña, soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet quackfm.org/directo y ahí estamos. Arrancamos Escape Motor, programa número 41 de esta tercera temporada, octava temporada ya en Quack FM, hace el programa número 365, coño, como los días del año. Sí. 365. Un año. Un año, efectivamente, un añito más. Bueno, como siempre tenemos a los mandos técnicos a nuestra técnica residente, doña Marta Gómez, directora del programa En Working. Residente, yo creo que Es residente, sí. Buenas noches, Marta. Muy buenas noches. Perdón, buenos días y buenas tardes. Mi nómina todavía no pone residente. Ah, no, ¿qué No. pone? Pone Voluntario. Voluntaria. Bien, Sí. perdón, lo corrijo entonces. Vale, hay que arreglar eso. Hablamos con secretaría. Mira que si no me voy a otro. Me migro a autocross o algo. Ah, muy bien. Fichámoslo sin nada. De veja, ¿no? Bueno, martes que viene en Working. Tenemos el salud mental. Interesante. Temas interesantes. Prevención del suicidio Uy. y la violencia filoparental. Filo parental. Bueno, ya me explicarás lo que es el tenéis martes. que escucharlo, ¿vale? Tengo que escucharlo. Venga. Vale. Martes a las 20 horas, ¿no? Venga, Hala, adiós. venga, chao. Abur, chao. Don David, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, hay que acordarse de darles las buenas tardes Sí, a los de Los Ángeles, que están
Los españoles además está que allí tienen la... los están comiendo. Y son hay las equipos 2 de la fútbol tarde, españoles allí en Los por Ángeles, eso, por además. eso. Sí, sí. Y los buenos días a los de Beijing que se levantan para ir a currar. Y nos estarán escuchando, Y además. los van a estar escuchando mientras toman el arroz de la mañana. Justo. En Londres es 1 hora menos y en Canarias también es 1 hora menos. Y en Tokio, 6 de la mañana, ya están pillando el O rápido. sea ese que para ir en a currar. Canarias no nos escuchan hasta dentro de 1 hora. No, efectivamente. O sea, tienen Tienen que una hora. esperar 1 hora para que sean las 11 allí Porque se y nos puedan hace empezar. allí, porque allí empieza igual a las 11. Sí, sí, claro, normal. Ah, allí empieza a las es un 11. contrato que hay que... Está vinculado así. Bueno, hay que saludar a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial, que nos sintoniza también en directo, y a los oyentes de Siberia FM, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emite en el 93.8 FM y en siberiafm.com. Bueno, un abrazo también para María Quirati y Roquiño, que siempre nos acordamos de ellos por su canción Nayama, que nos trae esa entradilla que tenemos siempre en el programa. Bueno, vamos a saludar a toda la gente que tenemos en el estudio, porque Hoy está petado, hoy está petado el estudio, nos va a quedar pequeña. Bueno, ahí, esa. Bueno, a mi izquierda, o sea, en la pantalla es al revés, ¿no? Se ve al revés. Sí, están en la pantalla sale a la derecha el padre. Sea a la derecha, vale. Bueno, pues a mi izquierda tenemos a Dani Cierto. Dani, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Piloto de Carcross. Correcto. Estudiante también. Sí. ¿Qué es primero, estudiante o piloto? Piloto. Ah, bien. Empezamos bien. A ver qué dice el que está a su izquierda. Don Rubén Cierto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Padre de la criatura. Sí, ¿Qué hacemos primero, estudiante o piloto? home, eu penso que ambas, porque Sí? senón, sí, hai que convalidar unha coa outra, senón Vale. a cousa non... Ya veremos después. Xa o sabe, pero bueno, Sí. sabe esa preferencia, non? Ah, vale. Bien. Doña Leticia, Hola, ¿qué tal? la madre de la criatura también. La sufridora. Sí, la sufridora no. No, ya veremos después si sufre o no las carreras. Oye, Fini Iglesias y Dani, muy pronto un gran campeón. ¿Sí? Ya tenemos O sea, ya tiene un ojeador por ahí, Sí, anda entonces. la gente ya Tiene un ojeador. Y hay quien quiere pegatinas de escape, ¿eh? Ah, pues a ver Rubén, qué... trae pegatinas de escape motor, en este caso no tengo. Dani Castro. Vale, Dani Castro, ya está pidiendo, Dani. Ah, pues no hay problema, que creo que tengo alguna ahí. Don Rubén, Buenas noches, ¿qué tal? responsable de EU Autocross. Sí, sí, sí. Gran programa, ¿eh? Pues Gran vamos. trabajo que está haciendo por el autocross. Gústavos, Sí, eu sí. é Fabián Cancela. Bueno, Fabián te cancela también. Fabián había estado aquí ya, ¿no? Sí, Sí. cando facemos a carreira vimos os... Es verdad. Bueno, Dani Castro anda por ahí, Adolfo Almuiña, que no para de ganar premios. Muy buenas, Fabián. Yago también está por ahí. ¿Quién más anda por ahí? Fina Iglesias. Eu muy bien. autocross. Está raro que comen. Remijo Barreiro tiene un apellido también que me suena del mundo de los rallies, ¿eh? Creo. Me suena. ¿no? Pode ser, sí. Sí, me suena, ¿no? Sí. Pode ser. Y Rogelio Canosa también tiene un hijo que está triunfando ahí en el freestyle y además piloto Red Bull, ahora nada más y nada menos. Diego Ponte, bueno, hay mucha gente, Belén Castro, anda Anxo Castro también, Don Dani Señarís, a tortilla no va a llegar, ¿no? Vai, No, Ponte, hoy ¿qué va a tal? ser la cosa, va a haber, hoy va a haber que estar espabilados. Sí. Señor Santos Padena también, Maite Coan, Jogander López, bueno, mucha gente del mundo del motor estoy viendo hoy por aquí, ¿eh? Hai Así moito do autocross hoxe. Sí, efectivamente. Bueno, Marta, tenemos sintonía de Momento H, porque creo que David... Ay, sí, ay, sí. Te vendes del arcén buscando tu infracción. Pa' indignarte luego una multa del copón. Parece que no están, pero en la oscuridad te sorprenderán por tu gran velocidad. Haga frío, solo caiga nieve, con cuidado se ocultarán. Y ya cuando menos te lo esperes, te empapelarán. Bueno, yo tengo uno rápido, que es repetido, porque la calle Pose, delante del concesionario de Honda de nuestro amigo Junior, allí de Motor 7, van creciendo los baches, siguen creciendo, no los han reparado, y siguen creciendo, cada vez son más grandes. O sea que alcaldesa, concejala, bueno, ahora se llaman de movilidad. Pues las carreteras de toda. Sí, los de movilidad, por saber si hay un poco de asfalto para echar allí en la calle Pose, por favor. Y David, ¿tú me quieres contar alguna, no? Pues mira, hoy vamos a ver a los amigos de Feira do 3, del Penalti, y bueno, nos encontramos una autocaravana con matrícula alemana que salía allí en la Nacional 651, a la altura do Ponte do Porco, la antiga carretera, Sí.
Bueno, quisieron salir, la maleza es muy alta, el hombre, bueno, se lió un poco y metió una rueda en la cuneta. La maleza enorme, no dejaba ver, se llamó al 112, al final conseguimos sacarlo, me echó una mano Dani Sánchez, que iba para Orense, para el rally, y bueno, paró allí, entre todos, pues levantamos la autocaravana y la sacamos de allí, pero aquello es vergonzoso como está esa área, que es un área de descanso, que es la antigua carretera, que para mucha gente allí. Pues menos mal que los maderistas apilan madera por allí, encontramos unos palos para poder usar de rampa para poder sacar la autocaravana, porque, hombre, el hombre estaba bastante agobiado. ¿Y en alemán, os entendiste? Sí, un alemán correctísimo. Bueno, claro, me lo imaginaba. O sea, que fue bestial. Pero la autocaravana salió, pudieron continuar el viaje, no se le amargaron las vacaciones, creo que no se le va a olvidar el susto que llevó. Seguro. Pero de todas maneras, limpiando un poquito la carretera, evitábamos cositas que... Lo de limpiar... No, allí ya pueden ensilar directamente. Sí, lo de limpiar, no sé yo cómo está la cosa. Allí cada cuneta da para 2 o 3 rolos. Y digo yo, ¿y el 112 qué os dijo? Ellos habían llamado, notifican si la patrulla está en otro lado, si no hay heridos. Realmente no había heridos, se señalizó que el vehículo estaba... bueno, ocupando uno de los carriles. ¿Y llegó la patrulla? Y no, porque ya una vez que lo sacamos avisamos al 112 para que anularan el operativo y no hacer venir a la gente. Me parece muy bien. Porque es bueno llamar al 112, pero cuando llaméis, si sacáis los coches o solucionáis antes, avisad, pues eso, para que no se movilice y no vaya todo el mundo. Y no hagamos en este caso no llegaron a hacer falta. Sacamos antes el coche. Entonces... Es que los gallegos somos muy voluntariosos. Sí, si hay que echar una mano, se echa lo que haga falta. No hay problema. No hay problema ninguno. Bajamos. Y bueno, te iba a decir, ¿pusiste la lucecita esa nueva de geolocalización? No, porque eran alemanes y traen triángulo. En Alemania no hace falta geolocalización, es solamente un invento español, como lo del carnet de moto de 125, que solo vale para España. No salgas de España, que te multan. Claro, efectivamente. Si no lo tienes sellado, te multan. Bueno, y además ahora van a sacar unas señales nuevas. Sí, la semana que viene hablaremos de ellas. No, y hablaban también de prohibir andar uno solo en coche. Sí, también otra gran idea del Pere Navarro. Que tenemos ahí de verdad que las carreteras aquí no las asfaltan, ¿no? Pero... O sea, ellos te paran por la seguridad, por tu propia seguridad, y a lo mejor hay un bache enorme delante donde te paran, pero es por tu seguridad. Ellos te paran por tu seguridad. Yo en ese caso me pondría delante del bache y digo, ¿me puedes hacer la foto aquí? Para que salga todo. Aprovechando. Bueno, creo que tenemos ya a nuestro primer invitado al teléfono. Sí, ¿verdad, Marta? Don Adrián Díaz Pérez. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estás? Bien. 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 ¿Ya tienes el mono limpio ya para la próxima carrera? Casi. Ya está secando. Casi, está secando, ¿no? ¿Hay que llevarlo a la tintorería o son de lavar en la lavadora? Bueno, mejor llevarlo a la tintorería. Por eso puedes lavar en la lavadora. Sí. ¿Tú qué marca de mono usas a todo esto? Ahora el mono de la copa es un mono de la marca Marina. Ah, es obligatorio o sea, es el mismo para todos, entonces. Sí, la ropa ignífuga y el mono son obligatorios de la copa porque tienen la serigrafía y todo claro. De la copa Yari. Exactamente, así salís todos iguales y todos guapos. Bueno, todos iguales, no que cada uno lleva su nombre. Ya, bueno. Claro, si no vaya lío. Vale. Sí. Vale, porque van personalizados. Bueno, Adrián es piloto de la Toyota GR Yaris, que está este año compitiendo, y en el pasado Rally de Pontevedra acabó un meritorio 4º puesto, primero es en la top 10, con una copiloto que no es la copiloto habitual tuya, ¿no? Porque esta vez saliste con Sara Fernández. ¿Cómo conseguiste que te viniera hasta aquí? Es mi copiloto habitual durante este año. Ya en los comienzos, bueno, corrimos juntos durante 3 años. Sí. Y ahora esta temporada que yo llevaba tiempo parado, pues bueno, no tenía un copiloto que me pudiera venir todo el año. Y hablando con ella, pues no, me dijo que podía acompañarme durante todo el año los rallies que no le coincidieran con otras pruebas. Claro, porque, a ver, ella tiene también ahí con Efren tiene muchas carreras, me imagino. Sí, las que ellos están corriendo el Campeonato de Europa. Sí. Y, por ejemplo, el Ríos Baixas, pues tampoco coincidía, pero al cambiar la fecha, que lo levantaron una semana, pues sí. Ahora coincide con el Rally de Roma del Campeonato Europeo. Es una prueba que se disputa en asfalto y en la que ellos también pues, quieren participar. Entonces no sé si en este rally podrá acompañarme o no. Vale. Bueno, tú tienes 5 campeonatos de España con Suzuki, 2 subcampeonatos.
¿Cuándo fue la última carrera que corriste con Suzuki? ¿La recuerdas ya? Sí, la última que hice fue el Rally de Madrid del 2017. ¿Y desde el 2017 no habías vuelto a correr? Desde el 2017 no volví a correr un campeonato entero. Tuve a partir de ahí pues fueron pruebas sueltas, no hay aquí rally de casa o rally cerca. En el 2018 sí que hice algunos campeonatos de España, en el 2019, pero a partir de ahí ya solo alguna prueba suelta, casi todos de campeonato regional. Vale, ¿y cómo surge la llamada esta para correr con el equipo de Breogán? Bueno, estaban buscando un piloto que fuera de Lugo. Ajá. Y pensaron en mí, supongo que por que alguien le hablaría de mí. Sí. En este caso, pues bueno, Iván Ares y Víctor Sanra les dijeron que yo podía dar un poco el perfil que yo estaba buscando, sí, porque yo tenía experiencia ya en las copas, sí, tenía experiencia en el campeonato, pero bueno, estaba un poco parado, no tenía ningún proyecto. Entonces nos ponemos en contacto y a partir de ahí pues bueno, empezamos a trabajar para sacar el proyecto de este año adelante, y con la ayuda también de patrocinadores que llevan conmigo toda la vida o casi toda, ¿no? Como pues el Disco Azul, la Diputación de Lugo, unidos al esfuerzo que hace Toyota Breogán y en este caso de Alma Mater, ¿no? Porque es José Ramón Ferreiro. Y entre todos, pues bueno, cuadramos para poder sacar el proyecto adelante, que es hacer la Copa Yaris y algún rally en el regional, como hicimos el rally de Pontevedra, y también tengo la intención de hacer el rally de San Royón. Vale, dijiste parado, pero no oxidado, ¿no? Bueno, a ver, no, ahí está el cuarto puesto, ¿eh? Por eso. No dejar de prepararme nunca, pero está claro que si no compites, pues bueno, la sensación es a competir, el rodar al límite, el medirte con la gente, ¿no? Vas perdiendo ritmo. Sí. Hay otras cosas que yo sí que tengo aprendido, ¿no? Tengo experiencia, sé leer bien la carretera y también sé un poco la estrategia que hay que seguir en los rallies. Está claro que las cosas también, cada año que pasa, pues van evolucionando. Los chavales, pues bueno, cada vez también van aprendiendo más, es más rápido el aprendizaje porque tienes mucha más información que a lo mejor teníamos cuando empecé yo. Sí. Hay muchos más cursos de formación, la información también está más accesible y bueno, creo que los chavales pues bueno, también aprenden más rápido. Los jóvenes vienen pegando fuerte, ¿no? Sí. Hay gente joven, no, yo lo veo ahora mismo, que hay gente ya en Campeonato de España que siempre luego, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en mi caso, yo tardé en salir al Campeonato de España hasta aquí tenía 25 años. Y se ve a gente que no tiene carnet de conducir y ya está corriendo en el Campeonato de España. Efectivamente. Es normal. Sí. Exacto. Mira, ¿cuántos rallies llevas ahora hasta en la Copa? ¿Cuántos corriste? Porque en Sierra Morena ya hiciste un segundo también, ¿no? Segundo puesto. En la Copa ya llevamos dos, uno de tierra, que fue el Rally de Lorca, que fue el primero de la Copa, y el segundo fue de Sierra Morena, que era asfalto. Llevamos uno en cada superficie. Bien. Mira, una preguntita, ¿dónde estás más a gusto o dónde lo pasas? Bueno, ¿dónde estás más a gusto y dónde te diviertes más? ¿En el asfalto o en la tierra? Y yo en el asfalto, porque es lo que siempre ocurrí. De hecho, de tierra, pues bueno, esta era la segunda prueba que corría. La primera fue en el año 2010, y el 2010 no volví a correr ninguna prueba en tierra. Entonces, claro, mi experiencia en tierra pues es casi nula. Y donde verdaderamente me siento cómodo y donde disfruto pues es en el asfalto. En la tierra sí que me gusta, porque el coche se mueve más, al final hay esa sensación también de correr al límite, de ir derrapando, pero bueno, no me siento tan cómodo porque no es a lo que estoy acostumbrado. Normal. Bueno, el próximo rally es el del Supercer, es el Rías, que lo vais a correr, ¿no? Porque ahí entra la Copa también. Sí, para nosotros el Rías Baixes. Ahora, este fin de semana en el Rally de Orense del Supercer, que ya está, justo ahora mismo estaba viendo la ceremonia de salida.
y este no puntúa para la Copa, entonces no vamos. El siguiente es el Rías Baixas, que sí que puntúa para la Copa y para nosotros será el tercer rally de la Copa. Vale. ¿Te sorprendió el Toyota? Porque claro, tú pasaste del Suzuki y del Swift, esas carreras que hiciste ahí, digamos así, sueltas por el medio, no sé con qué coche los habías hecho, pero ¿el Toyota te sorprendió? Hice carreras con todo tipo de coches. ¿Sí? De coches pequeños, a coches grandes, con R5, con alguna con R5, alguna con 205 rally, bueno, con un poco con lo que iba apareciendo. Sí. El Toyota, pues la verdad que me sorprende. Creo que tiene un motor muy bueno, una caja de cambios también muy buena, y el conjunto, bueno, pues al final para ser un coche de Copa que está en grupo N y que es derivado de un vehículo de serie, sí, pues es un coche muy rápido. O sea que te gustó. Sí, me gusta. No estoy aún adaptado al 100%, ¿no? Porque durante este rally también tengo que ir pensando en otras cosas que no solo el rally, ¿no? En recuperar sensaciones, en intentar y sentir el coche y yo también pues coger el ritmo. Entonces claro, son muchas cosas juntas. Se te amontonan. Por poco tiempo. Pero sí que me está gustando, y cada kilómetro que voy haciendo en él me va gustando más, porque creo que nos estamos adaptando rápido. Vale, un detalle que tengo yo curiosidad. Cuando acabáis las carreras, comentáis las carreras entre vosotros, pues con la Mela o con Rumullán, pues yo aquí hice esto, llevo estos reglajes, o cada uno va a su bola. Sí, bueno, pues cada uno tiene que regular un poco su coche, ¿no? Porque tampoco tenemos el mismo estilo de conducción, ¿no? Pues es que hablamos entre nosotros. Sí. Además, los coches también disponen de telemetría. Tú puedes descargar la telemetría de tu coche y examinar un poco pues cómo estás conduciendo, o los datos que te aportan. Luego también desde el organizador de la Copa, pues también a veces nos da alguna indicación de cómo tenemos que conducir, o entonces que sería más rápido, porque ellos de paso siempre comprueban, ¿no? En cada asistencia, eso, que no esté fallando ningún sensor del coche, ni que vaya todo bien, y luego que tú también pues y saques el máximo partido al coche. Entonces desde ese punto sí que hay un ingeniero en la Copa, entonces que te va explicando un poco lo que deberías hacer. Es increíble lo que hace la informática, ¿eh? Mira, ese ingeniero ya cuando tú llegas a parque cerrado ya os pasa información de cómo pasasteis y podéis hacer modificaciones, bueno, eso, de cómo habéis trazado, cómo habéis hecho ese recorrido para la siguiente pasada. Sí, tú puedes, con las cosas que te dicen, para la segunda pasada, pues intentar mejorar, pues si por ejemplo vas descargando mucho el turbo, o vas cambiando lento, o las frenadas no te están saliendo, no estás apurando las frenadas todo lo que se puede. Y entonces tú intentas siempre, con esos detalles que él te dice, mejorar los tiempos. Luego el coche también, dentro del setup, que puedas hacer así una asistencia, pues puedes regular un poco las tensiones de 3 vías. Entonces puedes ir tocando un poco la tensión, o las barras estabilizadoras, los alineados. Bueno, hay bastantes cosas que se pueden ir modificando. O sea que en la asistencia hay que trabajar, ¿no? Sí, cuando más trabajas, a lo mejor, por ejemplo, en Sierra Morena, que no anduviéramos en el coche en asfalto y hicimos el test del rally, pues en esta jornada del test, ahí sí que es donde más cosas puedes probar, ¿no? También el coche dispone de 3 durezas de muelles, que puedes ir probando, ¿no? Y pues en el momento que ya, como estás en el tipo de asfalto, ¿no? Que es el rally, cada rally tiene un tipo de carreteras. Una vez que regulas el coche ya para esos tramos, después ya son pequeñas cosas las que debes tocar. Mira, y de las pruebas que tenéis que disputar, ¿cuál es el trazado que, bueno, el más exigente de la Copa?
Bueno, nosotros ahora nos queda el Rías Baixas, Sí, y luego el Princesa de Asturias, que este año se va a disputar en tierra, sí, es verdad. y el Rally de Cataluña y el Andalucía. Yo como llevo tiempo parado, pues bueno, para mí los rallies son casi todos nuevos. El Princesa de Tierra solo se disputó una vez, así últimamente, como un rally mixto. Entonces, claro, este año va a ser casi nuevo para todo el mundo. El Rally de Cataluña nunca lo disputé, o sea, nunca fui a correr allí. Y el de la Andalucía, pues alguna vez tengo ido, pero bueno, a mí este año me toca aprender, explicarme y conocer los campos. Está claro. Bueno, Adrián, oye, desearte suerte y que sigas con esos ajustes finos del Toyota y sigue disfrutando de las carreras y ojalá que te sigamos viendo ahí en los puestos de cabeza como hasta ahora, ¿vale? Vale, pues muchas gracias. Hombre, un abrazo, Adrián. Chao. Un abrazo. Buenas noches. Chao. Pues ya ves, una Toyota GR que está dando caña ahí en la Copa y además los pilotos gallegos. De todas maneras, con todos los pilotos que se ha hablado, pues eso, en las pruebas o tal, todo el mundo habla igual del Toyota, ¿eh? Sí, no, que es competitivo. Sí, que es muy competitivo para ser un coche muy bien. Derivado de la serie, pues que va muy bien, ¿eh? Bueno, veo que sigue mucha gente ahí en... Sí, tenemos un saludo desde Portugal. Es desde Portugal, mira. Paulo Cambó. ¿Lo conoces, Dani? Sí. Pues te manda saludos, bueno, se los mandaría a toda la familia. Sí, me imagino, pero bueno. Y pues tenemos nuestros saludos de Asturias de todos los... ¿Es del autocross también? Sí. ¿También? ¿Compite él o...? No, es familiar de un del chaval, compite. Ah, de... ¿cómo se llama? Joao. Joao Traila. Joao Traila. Joao, vale, ves. Oye, tienes tirón, ¿eh? Está de Portugal, ¿no? Así que, no sé. Tiene buen ojo, ¿verdad? ¿Te gusta el motor? Claro. Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Ahí estamos. Tu programa se llama Escape Motor. Bueno, vamos con el calendario porque hay un montón de pruebas para el fin de semana. Tenemos campeonatos, sí, hay muchísimos. No me debe la temporada, no checan los días a nada. Campeonato España Trial en Andorra. Además, con rueda de prensa nueva que empiezan ahora el viernes a las 6 de la tarde. Tenemos el próximo miércoles 18 de junio, en el circuito de Las Pontes se celebra la segunda carrera Green Power. Estos son estudiantes que preparan unos vehículos así un poco especiales. El año pasado habíamos estado por allí porque era un sábado. El 14 y el 15 tenemos los entrenamientos colectivos del Campeonato Gallego de Karting en Outeiro de Rei. Hay muchísima demanda de inscripciones para la carrera, que va a ser el 21 y 22. Y creo, por un comunicado que sacó la Federación Gallega, que se cierra la lista de inscripción el 14, porque hay más solicitudes que plazas. Increíble. Tenemos... Sí, pero es que no llega al calendario nada. Pues sábado y domingo. 15ª concentración turística de vehículos clásicos y antiguos, Ciudad de Cristal. Ciudad de Cristal es la Coru, para que lo sepáis. Ruta del Agua. El domingo día 15, el punto de encuentro del campo de Feira de Carral. La primera concentración del motoclub Motouro, el sábado 14, lógicamente en Touro, desde las 10:30 de la mañana. Está también la 7ª concentración Espíritu Santo, el sábado 14, en Muros de Nalón, en Asturias, para Vespas. Tenemos el Campeonato de España de Autocross en Talavera de la Reina, en el circuito Cerro Negro, con 115 inscritos, Rubén. Sí. Una barbaridad. Cada vez hay más gente, O Campeonato de España está vivindo un momentos ideales. Sí. Creo que vai cambiar un pouquiño na mitad da temporada. Hai aí pequenas riñas. Pero bueno, esperemos que todo solucionen e que siga así. Hostia, que 115 inscritos. Dios Sí. Qué barbaridad. Bueno, tenemos también la 5ª Feria del Automóvil de todos los concesionarios del polígono de la Grela en Coruña, desde el 12 al 14, empezaron hoy. ¿Y cuántos hay en el polígono? Hay un lote de ellos. No, hay tantos marchados para afuera. No, quedan muchos allí todavía. Sí, joder, está aquí, está Hyundai, está Volkswagen. Bueno, Volkswagen está ahí, no sé si está Breogán. Hay más todavía. Abren de 10 a 8 de la tarde. Tenemos la subida a excusa del Campeonato Gallego de Montaña y de la Copa de España en Pollo, con 76 inscritos también, creo que era, si no me equivoco. La segunda festa de motor de 4x4 en Sarria, el sábado 14, el año pasado también lo habían petado, motos, quads, todoterrenos y buggies. Organizan os Carro por 4 y el Concello de Sarria. Desde las 8 de la mañana tienen un circuito montado en el polígono de O Morelle.
Está también el evento mensual de la quedada de Clásicos Coruña, de 10:30 a 2 el domingo, ahí en Someso, detrás de Seat Marinera, del edificio de sindicatos. Ya sabéis que se junta ahí toda la tropa que tiene vehículo clásico. Pasaros por ahí porque es muy interesante. Está la quedada en el circuito Choqueiro en Orense el sábado 14, de 11 a 8, hacen una recogida de alimentos, organiza @chicas.racing. Las chicas que son moteras y pilotas de Racing. Campeonato Gallego de Mototurismo el sábado en Tui, harán la ruta do Meixón. Está celebrándose, ya hubo la salida protocolaria de la 58 edición del Rally de Orense, del Supercer, viernes y sábado las carreras, 76 equipos inscritos. El viernes a las 18:35 arrancará el tramo de Taboadela 1 y la segunda sección será nocturna desde las 10:30 de la noche, Taboadela 2. Después se pasarán por América Celanova y Toen 2. Si queréis más información, ya sabéis que los amigos de PH Chaparracing tienen todo muy detallado ahí en su página web. Y tenemos el sábado y domingo también Fórmula 1 en Canadá. Creo que la carrera, ¿tú sigues la Fórmula 1? Sí, un poco. No te sabrás el horario de la carrera en Canadá, ¿no? Es que no lo apunté. Creo que es por el viernes, creo que es el sábado, el domingo a las 9 de la noche, me parece. Creo recordar, ¿eh? ¿Tú tampoco sigues la Fórmula 1? A las 9 de la noche allá. Allá. Aquí, coño. No me líes. No te lío, pregunto nada más. No me líes. A ver, Yago Mayos, ¿Qué dice Yago en la quedada de Coruña? Y la semana que viene en la Aracha, acordaros, Vale, O sea, que los que tengáis clásicos irlos desempolvando. Claro, es que, a ver, estoy diciendo las de esta semana. Yago ya me anuncia la del 22. Un paso por delante. Claro, que es en la Aracha. Y saludos desde Bayona. Desde Bayona. Marcos Martín. Marcos Martín, es verdad, también. Seguro que también le conoces. Sí. También, ¿no? Bonita mesa. Es la que tenemos siempre. Mesa no la cambiamos. No la cambiamos. Cambiamos sus comensales. Anda Gema Vilarillo por ahí también. Vale, bien. ¿Qué más? Sergio Suárez, bueno. Y Echiluch, ¿quién es este? Futuro campeón de Anicierto. Este es de la familia, ¿no? Aquí muchos votantes. Aquí, sí. Aquí tú hiciste buzoneo hoy, ¿eh? Yo creo que ahí compartieron la ubicación. Y el de la tortilla. Sí. Marca tierra ahí que no llega la tortilla. No llega nada. Don Dani Cierto, piloto de Carcross. Por lo que tengo entendido, segunda temporada, según me informó aquí el amigo Rubén. Acércate más al micro, si no la señora que está allí. No, si no activas tu micro no te escuchamos, o sea que mira tú en la que vas a salir. No, que yo estoy en mi Facebook. Tú estás en tu Facebook. Perdona, disculpa, no queríamos molestarte. Perdona. Bueno, primero, ¿edad? 15 años. Dijiste que eres estudiante y piloto. Sí. ¿Por ese orden o era al revés? Piloto mejor. Vale, ¿qué estudias? ¿Qué curso estás? En tercero. Tercero de la ESO. Vale. De eso. Es que yo en esto me pierdo, Yo con lo de la ESO y tal, yo era más de bachillerato y EGB y todo esto. Entonces, ya me pierdo. Vale, ¿cómo van las notas? Bien, van tirando. Ven. Recuperando. Los progenitores sonríen, eso es bueno. Recuperando, va bien. No es una locura, pero aproba. Entiendo que subir al Carcross significa aprobar, claro. Sí, claro. Bien. Siempre. Vale, siempre, ¿no? Bien. ¿Ya sabes lo que quieres estudiar de mayor, como se suele decir? Bueno, algo relacionado ahí con electromecánica o algo así. Electromecánica. Bien, me parece bien, hacen falta mecánicos, Que no hay, No hay, hacen falta. Yo te diría que es eso, que fueres por una FP, no sé los padres lo que dicen, pero ¿qué te parece la idea? Que haga lo que él quiera y que aproveche. Que aproveche, vale. Bueno, a ver, explícame cuándo te subes tú a tu primer Carcross. Bueno, pues fue así un poco probando. Estuvimos ahí con un amigo en un circuito que nos lo presta para entrenar siempre que queramos. Sí. Y con un Ford Fiesta empezamos ahí a probar. Entonces, como se me dio bien, nos prestó el Carcross. Sí, tengo un vídeo de flipella. ¿Con un Ford Fiesta? Sí. Vale. Pero ya en casa había... Sí, el Ford Fiesta de la madre. Y quedando en la casa y un día tocó ir al circuito. ¿De qué año es el Ford Fiesta? ¿Se sabe? Del 92. Vale, o sea, es un clásico. Y se puede ir el domingo a la quedada. Sí, lo puedes llevar a la quedada de clase. De hecho, yo no puedo hacer. Igual después de pasar por las manos de él no estamos ya. Leticia, ¿lo sigues teniendo el Ford Fiesta? No, pero está cerquita para recuperar, sí. Vale, o sea que te metes al circuito y dices, bueno, a ver, me gusta, ¿no? Sí.
Vale. Es divertido. Sí. Pero en casa ya había alguien en el mundo de las carreras o... Hombre, en el mundo no, pero sí que siempre me gustó. Es algo que... ¿Ibais a los rallies o a ver carreras? O? Sí, seguimos los campeonatos por la tele, y cuando podemos ir, pues vamos a ver algún rally, algún evento, pues fomos siempre moteros, papá y mamá, entonces de ahí ven, o sea, tú entiendes que eso agarra, y cuando nació, pues aquí Dani, eso pues se quedó apartado a un lado. Y bueno, vimos una vía de escape por ahí para seguir ligados, no tema. Vale, entonces, cambias el Ford Fiesta y... O sea, ¿te compras un Carcross? ¿O empecéis con un alquilado? ¿Cómo empezáis? Bueno, el mismo ya que del circuito nos prestó el suyo, que también corría. Y pues se me dio bien. Entonces luego ya fuimos a Yacar, estuvimos hablando y... Llegamos a un acuerdo. Vale. ¿Te costó trabajo convencerlos a los dos? ¿O? Bueno, no sé. ¿A cuál de los dos costó más trabajo convencer? ¿A quién se lo dijiste primero? Pues ahí a mi padre. A tu padre. Vale. O sea que entre los dos hicisteis ahí piña para que la otra tercera parte contratante también... Bueno, la tercera parte tampoco hizo falta mucho, ¿no? No, verdad que no. Pero entonces que... No. O sea, tuvo mucha suerte, sí. Claro, tú se lo dijiste a Rubén y Rubén a Leticia, ¿no? O así. Sí, más o menos. Sí. A casa pequeña, o sea que... Vale. Estábamos todos. Vale, y empiezas a correr la temporada pasada. Sí. ¿Recuerdas tu primera carrera? Pues... Bueno, sí, más o menos estaba todo bastante mojado, sí. Estaba embarrado? Muy embarrado. Carballo fuera. De feito, suspendiuse antes de terminar por un mal tempo que facía. Sí, porque non entraban, non rodaban, se veía un accidente ou algo. Pois era imposible, entrar unha ambulancia, sí, os coches non hai problema, pero entrar unha ambulancia ou un vehículo de rescate normal e corriente non. Sí, aunque hai todo terrenos da federación e tal, pero ante primeiro prevenir, mejor que aumentar. Entonces suspenderon a carrera, pero estaba para debutar era o día. Para debutar, perfecto. Entonces viene la otra pregunta, ¿te gusta correr en mojado? Sí, yo prefiero con mojado que en seco. ¿Ah, sí? Claro, es que debutó mojado. Bueno, claro. Entonces lo otro en seco ya no tiene... Claro, no tiene mérito ninguno, claro. Si el primer día ya se lo complican... Bueno, o sea que os vais a hablar con Perfecto, compras el Yacar y después está la segunda parte. Claro, tú conduces, ¿de mecánica controlas algo? Lo básico, pero me gusta. ¿Quién te hace la asistencia? Mi padre. Bueno, intento, sí. Nos ayudan y tal, pero... Sí. Apóyanos moito, conocemos un montón de moi boa xente neste mundo, vale, que nos sí que desconocíamos o tema do Carcross, pero sentímonos moi arropados, igual que cando vas a unha concentración de motos, sentimos o mismo rollo, e entonces pues sempre te aconsellan, ou mira, fíjate en esto, o ten cuidado con aquelo, fai así que dá menos traballo. É que o Carcross é moi complicado, Sí, o tema de reglajes e tal. El tema es ese, que se ve un vehículo así simple, pero tiene mucha complejidad. Me imagino que a base para despois poder entender outras cousas. Porque tiene regulación de suspensión. Totalmente, sí. Bueno, y claro, dependiendo del circuito, llegas y dices, outros teñen máis. Así o va bien de esta otra manera. ¿Cuál es el circuito de todos los que has corrido? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿En el que mejor te lo pasas? Carballo, por ejemplo. Carballo, sí. Tú compites en la categoría en Carcross Junior, que es la clase 5, ¿no, Rubén? Sí, bueno. Sí, non se suele chamar por clase, solo se suele chamar clase 1, clase 2, e despois Carcross ou Carcross Junior. Este está en Carcross Junior. Que aí se supone que todos os vehículos son iguales, ¿no? Vale, aí se pode falar eu. Espera, a ver, que impresión tiene... É que é mellor que fale eu. Que impresión tiene Dani? Son todos iguales, ¿no? Deberían. Entonces son cuando hablan. Claro, o sea, deberían ser todos iguales. Ahí la mecánica es sencilla. ¿Tú sabes qué motor lleva? Sí, claro. No, es que hubo uno que le preguntaron, no tiene ni idea. Hace 2 años. Entonces, ¿lleva qué? ¿Es Yamaha o Suzuki? Suzuki. Vale. Es el de la GSX, ¿no? Un Suzuki K7. Bueno, que tú eres montero, perdón. A ver. Ten algo de moto, Un K7. Sí. Pero hasta este ano
eran todos os carcross iguales, ou partían da mesma base, mesmos motores Suzuki, limitados, porque levan unha centralita limitada e tal. Este ano, como o Campeonato de España, pasaron só os modelos FIA, que hai modelos FIA, pero xa teñen motores Yamaha. Sí, solamente 07. Claro, pero aparte de ter os motores eses, tamén teñen suspensións de 3 vías, e teñen, bueno, unhas prestacións que non ten nada que ver con Carcross Junior, por exemplo, como o que utiliza ele. Entonces hai moitísima diferencia. Ahora eles subiron ya revolucións, pero non chega. Esta carreira viuse que Joao tuvo problemas, quedou trompeado e en cuestión de 2 voltas pasa ya todo sin problema, sin despeinarse. Claro, o sea que entonces ya no estamos compitiendo con el mismo vehículo, ¿no? No jugamos con las mismas cartas. Claro. No. Tú necesitas más esfuerzo. Sí, bastante más. No tiene regulación de suspensión, ¿no? No son de 3 vías como el de la otra. Claro. Por eso ten que ir tanto ao límite en Carballo. ¿Qué pasó en Carballo? Bueno, vine aí unhas poucas voltas de campana. ¿Ah, sí? Sí. Leticia, ¿lo estabas viendo? Sí. ¿Y cuál fue la expresión? No, al ver ya a otros antes que el volcar y los que salen bien, pues dices, malo será que le pase nada. ¿Quedaste patas arriba o...? Si no, aún intentaría seguir, pero quedé ya del revés y no... ¿Te quedaste panzado? Sí. ¿Y cómo se ve el circuito al revés? No vi mucho. Negro, todo negro. Mira, llevas onboard, llevas cámara. No, estamos mirando de ponerla, pero aún no está preparada para ponerla. Claro. No. Porque te estudian los circuitos antes de... A ver, de momento corriste en Carballo, en Arteixo y... En Santa Comba, en Ocastro. En Ocastro, sí. Este ano estuvemos en Ocastro, en Arteixo e Carballo. Claro. Pero bueno, xa ten a experiencia de Santa Comba do ano pasado, fixémolos todos, claro. que facía moitos anos que non se corría. Este ano volvo outra vez de Santa Comba. Efectivamente. Bien. ¿Te chapan los circuitos? El año pasado sí, ahora ya me lo sé de memoria. Ya no. Claro. Buena retentiva tiene. É un crack. Todos teñen o seu truquillo. Si papá, en esta curva, aunque vayan por fuera, no me adelantan. Aquí sé que si yo voy por fuera, pues puedo alcanzar. Pero si te lo sabes, sí, claro, sí. Hombre, te la juegas, tienes que saberlo. No, claro. ¿Haces como hacía Alonso, que iba andando por el circuito para verlo antes o ya no? Ahora ya no, pero el año pasado sí que lo hacía bastante, sí. Iba por ahí. ¿Contabas los pasos y todo? No, pero iba... Hay muy buen ambiente entre los chavales todos, iban todos a pandilla, todo, dice, ¿dónde irán? ¿Dónde ven? ¿vais todos juntos? Sí, los juniors son tremendos, sí. Hay muy buen rollo entre todos, sí. Bueno, y entonces comparten experiencias y sensaciones, bueno. Pero no te cuentan los secretillos, ¿no? No, eso no. Ni las presiones de las ruedas. Vamos, eso... Bueno, eso hay truco para todo, Eso... Para rivales nunca llevarlos de circular. Ya, claro. Dije que meta un kilo que... Sí, que va bien, ¿no? Claro. Yo es que saco con ruedas de mojado. Las ruedas son las mismas para todos, eso sí, ¿no? Sí, bueno, hay una copa aparte de MRF. De MRF. Y puedes elegir entre hacer la copa o no. ¿Y tú qué estás corriendo en MRF? ¿Sí? ¿Qué tal te va? Voy bien, voy primero. ¿Vas primero? Pues, intentando ganar este año. Sí. Vale, este año hubo 3 carreras, ¿no? Sí. Parece que fueron. ¿Qué tal se te dieron? Quitando la de Carballo, ¿no? Sí. Primero. Dentro de lo posible, pues bien, que bastante bien. Sí. O sea, é que máis non se pode. Bueno, pero... Íbamos terceros hasta o Huelco na clasificación general gallega. Bueno, pero hasta ahora pues caímos un pouquiño. Estás quinto, ¿no? Pero sí, seguimos... Eso fue por meter un poco de presión a los rivales, ¿no? O sea, darles un poco de cuartilla, prepararos para hoy, nos los más en los laureles. Para que se confíen, Claro. Mira, yo creo que traías una lista ahí, porque claro, todo esto de correr y de ir a las carreras y tal, pues está todo muy bien, pero claro, necesitamos lo de siempre, los patrocinadores. Entonces, ¿cómo andamos de patrocinadores? Pues, bastante bien. Hay bastante, pero bueno, a ver, cuéntanos. Porque non podes volcar moitas veces. ¿Cómo me gusta salir? Cuéntanos ahí, ¿qué tienes por ahí? A ver, está la pelo de Leti. Claro. Está bien, eso está bien. Al equipo J. Losada, que nos ayuda bastante siempre. Losada, sí. A SAF Stop, que nos cambia las ruedas en cada carrera. Ajá. Sí.
Microautos Sánchez, Bien, importante. David Morono. Sánchez. Sí. É que compartimos patrocinador aí. No, ya está. Por eso... Sí. Que corría en karting, además, el hijo. E o pai levaba toda a vida correndo un carcross. Creo que utilizou todos os modelos que existen. Creo que el hijo ahora se dedica a la lucha, macho. Al kickboxing. É moi ben. No, al kickboxing no. Bueno, ten razón. El peor. Sí. La lucha tailandesa esta. Sí, pero... Esos que se zurran por todos lados. Sí. Wow. Pasó del karting a la lucha. Caray. Sí, pero... Pero está además creo que va a pelear por el campeonato del mundo. Sí, a alto nivel, altísimo. Sí. A ver, venga, no me lo cortéis, que se me quedan patrocinadores. Se me quedan patrocinadores ahí en el Tinder. David Morono, Karen Despa, Miguel Garrido y la churrería Compostela Racing. Que usted es los desayunos. Los desayunos. Hay que pasar por la carne. Faltanos unha panadería para empanado de mediodía. A ver, non hai unha empanadera por el porrapas. Panadero. Pues entonces de Santiago. De Bertaminas. Oye, habrá una panadería en Bertaminas que pueda suministrar una empanada por carrera, macho. Y aunque sea un poquito más adelante también. Bueno. Entonces, no me importa, mira. E aunque sea unha carnicería para un pouco churrasco tamén. También. Igual. Oye, dijiste antes hay un equipo que te cambia las ruedas. O sea, Sí, un taller ahí de un amigo nuestros. Sí. Y nos montan las ruedas en cada carrera. Ostras, o sea, esto es como en Fórmula 1, entonces, ¿no? Tú llegas allí, metes en el box y cambias. Te llegas máquinas y non a man, imagínate. Y cambiamos rodas, moitos. Eso se iba a preguntar. ¿Cuánto venís podéis servir? Sí, a ver, as de diante aguantámolas polo menos un par de carreiras. Vale. Pero as de atrás o ideal é salir con elas novas. Y después dependiendo, me supongo, del circuito se degradarán más o se degradarán menos. Totalmente, sí. Y luego vas pasando con algún entreno entre carrera y carrera, pues vas pasando para entrenar. Y bueno, esto ahí está lo más gordo, está ahí en las ruedas. Y por ejemplo, tenéis un tope de ruedas. ¿Y de cuánto hablamos cada rueda? No, o sea, en la Copa, por ejemplo, en MRF, no tienes un tope de ruedas. Puedes usar las que quieras. No, puedes usar las que quieras. Hay un compuesto único, eso sí, que dura. Vale, claro. Para bueno, pues como categoría base, pues que la cosa sea más económica posible, entonces Sí, vamos con duro. si quieres en cada pasada llevar unas ruedas, Sí, puedes. Si tienes sitio donde llevarlas. A Marco que lle interesa eso. Claro, que gastes. bueno, pues que hay Más otras o menos, pruebas en las cuales te dicen Sí, los neumáticos, te los marcan. Tienes razón, pero no. En este caso puedes. Hasta donde usé. ¿De cuánto hablamos cada rueda, más o menos así en, Bueno, pues en cash? las traseras están sobre 160 y unos 140 las delanteras. Bien, vale, o sea, Con IVA. con IVA, sí, no, que el IVA hay que pagarlo. el IVA hay que pagarlo. Suma. Salvo volcadas, eso é o máis. No, claro, en la volcada no la gastas, está claro. te queda ahí. Mira, decías antes que tenía muy buena sintonía entre los pilotos. Sí. Creo que sois más o menos sobre 12, estuve contando yo así aproximadamente. Soléis salir 11, 12, ¿no? Depende de... 8, 9, depende o circuito. Se o circuito está calendado para o nacional, como é o caso de Arteixo e o Castro, pues aproveitan e veñen do territorio. Pero en el gallego, ¿cuántos estáis más o menos? Son unos 8, sí, pero depende de cuál aprovechan para venir a entrenar para España. 8 tope, verdad, máis menos. Mas ás veces coincide co europeo ou coincide tamén, claro. co nacional, entonces, sabes, non poden asistir todos. Por exemplo, hai xente que correu o fin de semana pasado en Carballo e este fin de semana está correndo no nacional. Sí, efectivamente. Hai pilotos que non teñan capacidade de poder, se tes un problema. Alguno que estuvo en el europeo tamén, aí, como claro, por eso. Esta carrera non puido ir porque coincidía co europeo. Claro, efectivamente. Entonces... Mira, Paulo dice, la parte buena de las pruebas es ver a los pequeños todos juntos. El buen ambiente que tienen. Es Muay Thai. ¿Vale? Muay Thai, eso, que no me salía, hombre. Tienen que estar apuntándonos ahí todos. Efectivamente, muy bien. ¿Ves? Los oyentes y Manuel son... Bellón, que sería el mundo del motor, si los patrocinadores. No todo el mundo nace con euros para poder eso. Está claro. Estar en todas las carreras. Sí, señor. Un deporte caro, pero bonito.
Para arreglarlo, ¿no? No se puede pensar lo que se gasta si no lo vas. No, ahí no. Me imagino que hacéis un presupuesto, ¿no? Absorbe todo No, lo que tú quieras. si lo pensamos no vamos. Absorbe todo lo que tú quieras meter. Sí. Todo. Pero, Sin límite. Sí, tú saca billete que hecho. a ver, tu padre te dice, mira, esta temporada va a costar tanto. Vaya modo, ¿eh? ¿Te lo dice? No, pero más o menos. Tú lo calculas, ¿no? A ver, el problema que tiene es que, claro, llega, se saca el casco y la cara de felicidad que tiene, dices, ya está. Claro. Y luego llega a casa y duerme. Claro, tranquilo, ¿no? Hasta el día siguiente no hay más neno. Eu levo a playa. Teño visto no sofá como mono, porque te joder, Dani, saca tu mono, pega tu ducha, sí, yo voy ahora. Te despistes. Cansa, ¿no? Cansa. Es agotador. Sí. Porque yo os veo allí en el circuito. Son moitas horas. Y son horas, tensión. Claro. Vale estándar, moitas voltas e son nenos. ¿Cómo se lleva esa tensión de la parrilla, macho? Cuando estáis ahí, ¿a cuántas revoluciones sube? Ahora mismo estamos a 10.000. 10.000. Sí. Porque están limitados. Sí, pero con 10 horas se van, Si tengo que poner mi moto 10.000, normalmente... Se pone. Ya, sí se pone, pero está a las 11 empieza la zona roja. No, que va. Pero Venga, yo normalmente creo que Eso más de del 5 o bien. 6.000 no suele subir. Y tú la pones a 10.000. Sí. Y en ese momento, que no se ve nada por esa rejilla que tenéis allí delante, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Qué estás pensando? ¿Estás tranquilo? ¿Estás pensando ya? O ya estás viendo el hueco por el que te Claro, con la... al salir ya estaban todos los nervios y todo tal. Ya buscas huecos y intentar adelantar a todos. Que, por ejemplo, un Arteixo que está allí asfaltado y la primera curva derecha, que es allí esa pequeña, esa S que siempre hay barullo, estás viendo ya el hueco cuando vas a pasar. Claro, si no, cuando llegas allí... Y los ves llegar allí y que está hecho eso. Otra cosa es que llegáis después. Claro, Claro, porque todos quieren el mismo hueco. Todos, sin onda, o todos, suele ser. Antes falaches de se aprendían os circuitos ou eso. O que se suelen facer os pilotos é, antes de salir eles, estar na parrilla, porque o primeiro que fai a pole, o primeiro elige onde se coloca, Sí. o segundo vai a elegir. Entonces sempre están mirando a ver como sale ou como non sale, dependendo de onde te coloques. Sí, sales mejor o sales Por exemplo, ahora en Carballo estaban falando de con o lado dereito, tal cual. Sí. Claro. A ver, aquí no hay zona sucia como en la Fórmula 1. Sí, Sí, que hay. ¿Ah, sí? Sí, hay Porque hai unha que está tierra máis batida. pesada, outra está máis limpia. Se quenta en Arteixo, por exemplo, se quenta o sol e os árboles do lado dereito dan a sombra, é mellor salir do lado izquierdo do lado dereito. Porque está o asfalto. Está o asfalto máis quente. Cuida, joder. Y aprender, sí, no, hay. É que parece así que Es salen a lo competición. loco, pero no. No, claro, es competición. Ahí van duro. Hay un nivelazo de junior, un nivel. Y están metiendo. Son todos os pilotazos. Y están metiendo tempo a De feito, los grandes, o sea. en Carballo, o primeiro da Junior se correr, o sea, se fora por tempos, non Sí. por, sabes, cada lucha cuerpo a cuerpo era diferente, pero por tempos eran 40 pilotos, 42, e metíanse no puesto 20, metíanse a mitad da tabla, os Junior, con carros limitados. Bueno, ¿a dónde quieres llegar con el Carcross? O sea, ¿esperas seguir escalar puestos para arriba? Sí, claro. Sí. Intentar llegar hasta donde se pueda. Donde se pueda. Quiero ser campeón gallego, ¿no? Claro. Mínimo. Mínimo, ¿no? Caramba. O sea, tus padres están ilusionados. Sí. Claro, es que al final necesitas el apoyo en casa para... Totalmente. Yo creo que esto es una labor de equipo. Sí, yo gano sin playa, pero... Claro, vacaciones, ¿dónde están? Cambiamos la sombrilla por carpa y churro. Bueno, pero ahora en vez de sombrilla... Tenerife por Arteixo. Estantería. Sol nos da, ¿eh? Sí, no, bueno, color, este es moreno. hubo que pues todo el circuito, una outra cosa. O tema é que, bueno, pues sí comprou o Carcross, despois, claro, pues foi todo moi rápido. A veces metíamos na cara e dices, pero en que momento nos metimos en esto? sabes, porque todo y dice, hostia, metémonos nun Clac, clac, clac. que guau, pero ahora ya estamos, pues vamos para adiante, compramos un remolque. También. Lógico, claro, Claro, lógicamente, para llevarlo. no solo Claro, eso, sí, no sí, Carcross. claro. Dice, claro, y ahora remolque donde enganchamos, dice, porque, claro, este coche habrá que ponerle gancho. non pode con él, o Ah, non ten hay que gancho, darle coche. dice,
E a xente, pois, vai en furgoneta, pois, habrá que comprar unha furgoneta pequeniña, non? E isto unha furgonetilla, un berlingo para tal, sumas, e igual, pois, bueno. ¿Y la temporada pasada, qué tal acabaste? Bueno, hubo hay un percance en la última carrera, entonces bajó bastante, pero bueno, por la mitad. Mitad de la tabla. Sí. Vale, y cuando acabas la temporada, no sé si tus padres dijeron, bueno, ya si eso lo dejamos aquí, o dijiste, no, hay que seguir. Claro que sí. Hay que seguir. Esta era de prueba, la primera era de prueba. Totalmente, a medias no se deja nunca nada. Ahora vamos para adiante. Sí me gusta, sí señor. Foi correr ao noso desafío ao final da temporada e que os pilotos que van ali xa lle cantan a cabeza a todos. Tú tamén organizas cada cosa. Verdad? Sepe eso. Pues algún quiere abandonar. Sepa eso. Si alguien no lo tiene claro, ahí ya, claro, ahí ya se junta con toda la tropa y dice, no, sí hay que volver. Sí, sí. Pan otra vez. A revancha. A revancha, claro. Sí, señor. Qué bueno, qué bueno. No, nos dice Marcos Magán. ¿Sabes quién es Marcos Magán? Sí. Sí, claro. ¿Conocéis, no? O do Castro. El del Castro, todo Sí, do sí, Castro. Sí. Este, cuando falta casi un año para su carrera, ya nos avisa. Oye, que va a haber carrera en Castro. Ah, sí, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. ¿Cuándo es la vuestra? Claro. Ya nos lo pone ahora Ya aquí te lo pone. comentarios. Efectivamente, justo. Ya dice, da justo ver xente como vos nas carreiras. ¿Ves? Oye, pues, da gusto ver. Qué bien. Sí, a lo mejor dentro un poco te pone, bueno, va a desvir, ¿no? Claro. Efectivamente. Foto con vos. Claro, ya sabes que en o Castro hay que estar. Mola, Sí, Marcos mola moito. sí, señor. Sí. Bueno, yo no sé, patrocinadores los nombramos a todos. ¿Cómo Sí, es la peluquería de? ¿La pelo de? La pelo de leche. La pelo de Leti. Leti. Fáltanos mencionar, porque estos son patrocinadores, pero sí hai quen está aportando pois tanto máis, mencionar a Rubén de Autocross, que me lo botan siempre que pode, vale, sobre todo en redes, a Javi, que Un amigo que nos ayuda en tema mecánico. En la mecánica. Sí. Acércate al micro, acércate al Sácate ahí, sí. Y a todo el equipo de Dakar, por supuesto, vale. Y luego a José Luis e a Pitufo, que nos cede o circuito siempre que nos fai falta. Ah, vale. Pitufo es el circuito de Santiago, ¿no? Claro, Sí, estamos al lado y entonces Amigo, claro, es verdad, es verdad. Que estaba tiramos- intentando hacer una prueba del Que campeonato. foi tiramos Fue el culpable. O sea, fue todo, de fiesta. ¿Quién nos metió en todo? que año prestou o cargroso ao chaval. Claro, y no hay vuelta atrás. ¿Quién le mandaría? Estuviera Sí, quieto. Bo. Estuviera quieto a lo mejor. Ese no puede decir que no, pues si la lió, Vos. pues ahora No, tiene no. que pechugar. Efectivamente. No. É raro que o faga o Pitufo, Bueno. que lío. É raro. Bueno, o sea que, ¿cuántos vais entonces al final? ¿Cuántos estáis en la asistencia? O sea, ¿2? Oye, asistencia pétase. A veces se Siempre. llena. Sí, yo se lo a viene parrilla con gente ahí a churrasco, ayudar. que se enche. ¿Tú tienes tu silla cuando llegas, te sientes allí, sacas el caso que te concentras? Sí, ¿no? Totalmente. No me deis la murga que tengo que Sí, sí, memorizar. sí. Todo. Sí, tú dale. Bueno. Entonces, Así, claváselo. cual. Claváselo. ¿Ves? Dice, mira, papá, me un 0, de aquí de atrás y un 0, dice Dani, a ver. o sea, tanto hay que ajustar tanto. Aquí, Sí, Se nota bastante. Sí. Sí, sí. Sí, que nada, que nos queda un minuto. Bueno, vamos a empezar por ya. Leticia, muchas gracias por venir. Que no, que no sufras mucho. No. Rubén, el padre, Sí. sigue siendo motero, que los moteros somos la mejor A gente tope del mundo. siempre. Y don Dani, cierto, oye, que sigas con esa ilusión, que sigas ahí avanzando. Rubén te va a seguir echando una mano, Guiándonos. nosotros también, en todo lo que podamos. Y mientras nosotros los tres primeros normalmente siempre los nombramos, o sea que para que te nombremos tienes que estar arriba. Rubén, gracias por traernos a este futuro campeón. Sí, sí, sabrades como vai ser campeón. Seguro. A MRF fijo. Vale, pues ya está. Entonces ya estamos. E despois o podium tamén. Que nos vamos, que nos quedan 10 segundos, Sí, Marta. Vamos a Sí. acordarnos de ¿Qué? que tenemos la concentración motera de la alcaldesa y la Nos vamos, concentración de- nos vamos. Ahí va, ya. Chao.